El aumento de la esperanza de vida, que en un principio parecería ser una buena noticia, se ha convertido en motivo de preocupación. Los análisis, algunos de ellos puede que superficiales o interesados, señalan que la carga económica derivada del creciente volumen de personas mayores supone un peso muerto, tanto en términos de pensiones como de coste de los cuidados, de modo que se hace insoportable para el sistema e injusto para las generaciones venideras, y por tanto debe reducirse con urgencia. Se denuncia que los presupuestos públicos se estarían dirigiendo de forma creciente a colmar las necesidades de la población mayor, fenómeno denominado graying of the budget, sobre todo la generación del baby boom, en detrimento de la población joven. Las diferencias humanas son una constante universal, pero no siempre se transforman en desigualdades económicas o sociales. La desigualdad implica estratificación social, esto es, que algunas diferencias determinan estatus, reconocimiento, poder y capacidad de hacer lo que se desee con la vida. Es decir, que ciertas diferencias son reconocidas como merecedoras de mayor valoración social que otras. Esto implica que no todas las diferencias son importantes en todo momento ni en todas las sociedades. En las sociedades modernas, las diferencias que más ayudan a entender las desigualdades son los puestos de trabajo, la educación, la renta y la riqueza. La renta y la riqueza nos indican la capacidad de consumo e inversión de los individuos, y es que en la actualidad la brecha generacional aumenta especialmente en lo tocante a la riqueza. La riqueza es un stock que mide el valor, en un momento determinado, de la acumulación de activos, por ejemplo viviendas y otros activos inmobiliarios, acciones, depósitos bancarios, etc., restando las deudas, como los préstamos hipotecarios. La renta se refiere al flujo de ingresos percibidos de actividades laborales o rendimientos obtenidos a partir de la inversión de capital en diferentes activos financieros. Cabe destacar que las desigualdades en ambas variables son importantes, pero sus consecuencias para la sociedad tienen un carácter temporal diferente. Por una parte, la desigualdad de riqueza suele tener un efecto estructural y de largo plazo, determinando la inversión, el crecimiento económico, la seguridad económica en tiempos de crisis o el grado de concentración de poder político y económico. Por otra parte, la desigualdad de renta suele tener un efecto a corto y medio plazo, afectando más bien a los cambios en las percepciones en torno a la igualdad de oportunidades, la estabilidad económica o la satisfacción con la calidad de vida y el sistema político. Sin embargo, es importante aclarar que las desigualdades de renta y riqueza suelen estar correlacionadas, y los efectos que provocan afectan al bienestar general de toda la población. A la hora de analizar los datos desde el punto de vista de los tramos de edad, algunos analistas han apoyado conclusiones equívocas, considerando las cifras medias de renta y riqueza de los hogares sin tener en cuenta, como el propio Banco de España advierte, que para la mayor parte de las variables relevantes, como las referidas a activos y a deudas, sus distribuciones muestran valores muy elevados para un número relativamente reducido de familias. En este caso, la mediana supone una mejor aproximación a los valores típicos de la distribución que la media, por lo que este es el estadístico que se incluye en los cuadros correspondientes. Siguiendo con lo referido sobre el Banco de España, esta primavera ha publicado la encuesta financiera de las familias de 2022. A nivel agregado, la renta mediana de los hogares ha aumentado en un 1,1% entre 2019 y 2021, y la riqueza neta en un 3,7% entre 2020 y 2022. Así las cosas. En 2022 la renta mediana por hogar en España era de 32.400 euros, y una media de 43.100 euros. Y la riqueza neta mediana, cuyo grueso proviene del valor de los activos reales, de 142.700 euros, por un promedio de 309.000 euros. Sin embargo, esta situación agregada enmascara notables diferencias entre generaciones. Según los datos recogidos por la encuesta financiera de las familias, la brecha generacional es una cuestión tanto de renta como sobre todo de riqueza.
Entre 2001 y 2021, la renta mediana de los hogares con cabeza de familia menor de 35 años, a euros de 2022, bajó en un 19,8%, mientras que la de los mayores de 74 años subió un 40,5%. Cabe matizar, sin embargo, que ambos colectivos disponen de una renta mediana inferior al resto de hogares, y que los hogares con cabeza de familia de mayor edad partían de la situación más precaria y siguen siendo los hogares con menores ingresos. Asimismo, la brecha de riqueza entre las generaciones más jóvenes y las de mayor edad también se ha ampliado en las 2 últimas décadas. La riqueza total neta de los hogares menores de 35 años bajó un 72,7% entre 2002 y 2022, y la de los mayores de 74 años subió un 98,7%. Otra forma de ilustrar la evolución de la brecha generacional es analizando la renta y la riqueza de los jóvenes y los más mayores en relación con el principal grupo en edad trabajadora, de entre 35 y 44 años. En el siguiente gráfico se observa que los ingresos de los jóvenes se han alejado en más de 14 puntos desde 2002 respecto a la población trabajadora, partiendo de un nivel muy similar, mientras que los mayores de 74 años han reducido su brecha en 20 puntos. Haciendo un ejercicio parecido con la riqueza neta, la ratio de los jóvenes respecto a la población trabajadora ha pasado del 55% en 2002 al 26% en 2022, mientras que para los mayores ha pasado del 84% a casi triplicar en 2022 la riqueza de los hogares entre 35 y 44 años. Las oscilaciones en los segmentos de edad más jóvenes reflejan el fuerte impacto de la crisis económica iniciada en 2008. Por otra parte, aunque la encuesta financiera de las familias no lo suministra, la dispersión dentro de cada tramo de edad es muy acentuada. Si se calcula el ratio media-mediana como proxy de la dispersión dentro de cada tramo de edad, esta dispersión, que era tradicionalmente más acentuada en los tramos de mayores, se ha extendido ahora también a los más bajos, lo que sin duda refleja la precariedad laboral y económica de amplios segmentos de jóvenes. En el caso de España, a la precariedad laboral se une la crisis del mercado de la vivienda, que hace cada vez más difícil a los jóvenes el acceso a la propiedad. Ello plantea fuertes incógnitas sobre la posible evolución del ciclo vital hasta ahora conocido. La divergencia entre jóvenes y mayores en riqueza neta se explica, en buena parte, entonces, por el sector inmobiliario. Se ha producido en los últimos 20 años una reducción marcada en la proporción de jóvenes que acceden a una vivienda en propiedad, que ha descendido del 66% en 2002 al 31,8% en 2022. Y dentro de los que han adquirido una vivienda, el valor mediano de la vivienda principal en relación con el de los mayores ha pasado de 1,5 en 2002 a 1 en 2022, reflejando posiblemente que los jóvenes compran propiedades más pequeñas y en zonas de menor precio que hace unos años. Si nos centramos en los activos financieros, en 2002 el importe mediano en cuentas y depósitos utilizables para realizar pagos de los jóvenes era de 2.120 euros, y en 2022 era de 3.270 euros. En cambio, para los mayores de 75 años ha pasado de 2.650 a casi 15.000 euros. En todo caso, los activos financieros suponen solamente un 21% de la riqueza bruta total de los hogares en 2022, el 21% para los jóvenes y el 28% para los mayores de 74 años, por lo que la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad es la principal causa del aumento de la brecha generacional. A principios de 2024, el gasto en pensiones ascendió en España hasta el 11,5% del PIB, y a pesar del aumento en la longevidad, en la actualidad la salida efectiva del mercado de trabajo es de 61 años. Pero este desequilibrio injusto entre generaciones no se limita al gasto en pensiones. La deuda pública, las regulaciones, los resultados del mercado laboral y el crecimiento económico son todos elementos que han contribuido al deterioro en la justicia intergeneracional. Es difícil predecir las tasas de crecimiento económico de los próximos 35 años, pero difícilmente experimentarán tasas como las que experimentaron los baby boomers y parte de la generación X. Ahora, el dividendo demográfico se ha invertido y la edad de jubilación, inevitablemente,
acabará aumentando a medida que lo hace también la esperanza de vida. Además, dado que las pensiones son una función de las contribuciones pagadas, la generosidad de estas dependerá del progreso de la vida laboral, de modo que el empleo tardío con contratos precarios y el bajo crecimiento económico también pondrán en peligro las pensiones futuras. Ciertamente, los jóvenes de hoy tienen una carga fiscal mucho más pesada que las generaciones anteriores. La deuda pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se trasladan a las futuras generaciones, está por encima del 105% del PIB. El desequilibrio intergeneracional se debe principalmente a las políticas fiscales, el gasto público y las regulaciones, que están bajo el control directo de los responsables políticos. Y los responsables políticos son políticos electos. En este contexto, parece natural estar de acuerdo con el enfoque de la economía política, que postula que los partidos y los políticos responden a los incentivos electorales. Entonces, la demografía política está en contra de los jóvenes. En las elecciones generales del año 2023, en España hubo casi 6,6 millones de votantes jóvenes potenciales, de entre 18 y 30 años, y cerca de 10 millones de votantes potenciales mayores de 65 años. En 1970 había 6,3 millones de votantes jóvenes y 3,4 millones de personas mayores. En 2050 solo habrá 6,4 millones de jóvenes y 16 millones de personas mayores. Cuando la pirámide demográfica se pone patas arriba y la relación entre los ancianos y los jóvenes aumenta dramáticamente, la política diseña sus propuestas electorales para las generaciones dominantes. Esto es, claramente hacia los ancianos. Ciertamente no hacia los jóvenes. Los modelos de economía política que se utilizan para estudiar los incentivos electorales de los políticos hablan por sí solos. Si la elección es unidimensional, como por ejemplo en el caso de la redistribución del ingreso entre diferentes tipos de personas o entre diferentes generaciones, se puede aplicar el modelo de votante mediano. La política elegida será la que más beneficia al votante mediano, es decir, al votante con la edad mediana entre el electorado. El envejecimiento de la población no hace más que aumentar esta edad mediana, haciendo que la opción política sobre políticas redistributivas esté cada vez más diseñada para satisfacer a los ancianos, alejándose cada vez más de las preferencias de los jóvenes. Es decir, se fomentan también políticas cortoplacistas. Pero no es solo una cuestión de número de votantes potenciales. Otros modelos de economía política argumentan que el aspecto más importante en la elección de los políticos está vinculado a otras características de los votantes, como el afianzamiento de su ideología. Los votantes más radicales son difíciles de convencer por los partidos a los que se oponen. Por lo tanto, usar capital político y políticas que los beneficien para llegar a estos votantes es inútil. Esto es cierto tanto para los partidos que nunca obtendrán el voto de estos votantes como para los partidos que pueden estar seguros de su voto y por lo tanto no necesitan convencerlos. Los votantes menos radicales, menos ideológicos, por otro lado, tendrán toda la atención de todos los partidos, con la intención de convencerlos para ganar votos más fácilmente. Además, parece que el electorado más envejecido está menos radicalizado. Por lo tanto, los mayores son más atractivos también porque son más fáciles de persuadir y movilizar. Llegar a las personas mayores durante una campaña electoral es simple. Basta con utilizar los medios tradicionales, periódicos, televisión y radio. Captar su atención es igual de fácil. Deja de hablar de problemas con las pensiones, tal vez prometiendo un aumento en las pensiones mínimas, y no se te ocurra tocar los impuestos al patrimonio o a la vivienda. Durante los largos años de jubilación, las personas mayores se centran en estos y algunos otros temas. Constituyen un electorado estable en el tiempo y homogéneo en las necesidades. Además, están bien integrados en el sistema socioeconómico del país. Los ancianos no conocen el abstencionismo. En cambio, hacer incursiones en los pocos votantes jóvenes es mucho más complejo. A los jóvenes se debe llegar sobre todo en las redes sociales, utilizando herramientas de campaña electoral más innovadoras, como la publicidad programática, que permite colocar vídeos cortos de publicidad electoral en sitios web. Captar su atención no es nada fácil en comparación con cómo se llega a los mayores.
Además, los jóvenes no son monotemáticos, sino muy heterogéneos en sus intereses. No existe una medida de política económica única para todos, como para los ancianos aumentar las pensiones o no subir impuestos al patrimonio. Los muy jóvenes pueden estar interesados en la escuela o en la universidad, pero aún por un corto espacio de tiempo, el mínimo para graduarse. Entonces, los intereses se trasladarían a otra parte, como el mercado laboral o tratar de formar una familia, cuestiones que requieren políticas que a menudo son muy distintas. Tal vez también por esta razón, porque los políticos están más atentos a las necesidades de los mayores que a las de los jóvenes votan menos. Su abstención reduce todavía más su peso electoral y, por lo tanto, el atractivo de los votos de los jóvenes para los partidos. Por lo tanto, la demografía política los condena inexorablemente. Tampoco los jóvenes han logrado crear un movimiento cultural para defender sus intereses. A pesar de la existencia de muchos grupos juveniles en asociaciones, nunca ha habido movimientos políticos o culturales que hayan logrado situar a los jóvenes en el centro de la agenda político-cultural en ningún país. La precariedad laboral y las barreras de acceso a la vivienda impiden que las personas jóvenes desarrollen planes de vida que involucren la emancipación, la vida en pareja y la paternidad o maternidad. Esto frenaría sus aspiraciones. Es dentro de las clases medias que las brechas de fecundidad pueden materializarse, es decir, que el número de hijos sea menor al deseado al final de la vida reproductiva, precisamente por lo que acabamos de exponer. Las generaciones de los baby boomers y parte de la generación X tuvieron la suerte de haber experimentado un periodo, quizás el único, de fuerte crecimiento económico. Además, se ayudaron a sí mismos a través de políticas fiscales que redistribuyeron recursos sustanciales a su favor, en detrimento de las generaciones jóvenes y futuras. Es decir, deuda pública, pensiones y jubilación anticipada. Por todo ello, los baby boomers y parte de la generación X deberían tratar de cambiar su actitud hacia los jóvenes, lo que se traduce en menos ayudas dentro de la propia familia, dirigidas solo a los propios hijos, y más oportunidades de crecimiento para los jóvenes, menos paternalismo y más enfocar el gasto público hacia las políticas que favorecen a los jóvenes, que son, además, las políticas que favorecen el crecimiento a largo plazo y la productividad. Para neutralizar los incentivos electorales detrás de la demografía política que empujan a olvidarse de los jóvenes y a atraer solo a los votantes mayores, sería necesario contar con una regla fiscal intergeneracional que regule automáticamente la asignación del gasto público. En su formulación más simple, la regla fiscal estipularía que, por cada euro adicional asignado a programas de gasto público que están dirigidos principalmente a las personas mayores, se debería asignar un euro adicional a programas de gasto dirigidos a jóvenes. Además, sería deseable establecer que estos recursos no pueden ser financiados por deuda. Esta regla fiscal intergeneracional no tendría capacidad de reducir o reasignar el gasto público existente, ya que solo afectaría a las futuras medidas de política fiscal. Sin embargo, tendría muchas ventajas. En primer lugar, ayudaría a reorientar el gasto fiscal a favor de los jóvenes a lo largo del tiempo, actuando sobre los flujos de gasto futuros. Por lo tanto, representaría un contrapeso a las dinámicas demográficas que, al aumentar el número de personas mayores, tienden automáticamente a aumentar el gasto total de programas como pensiones, salud o dependencia. En segundo lugar, aumentaría el coste de oportunidad de transferir recursos a los mayores para ganar unas elecciones. Como no se pueden financiar con deuda y por cada euro que quisieran gastar en los mayores tendrían que gastar el equivalente a los jóvenes, cada euro comprometido en la elección a los mayores les costaría el doble, y esto obligaría a, o bien, una subida de impuestos, políticamente muy costosa, o una reducción aún más dolorosa del gasto público existente. En tercer lugar, cambiaría el gasto público hacia programas que favorecen a los jóvenes, como la educación de 0 a 3 años, primaria, secundaria e incluso universidades. Aumentar el presupuesto de I+D+I, la vivienda y las ayudas a la emancipación. Es decir, medidas que tendrían un impacto positivo en el crecimiento económico o el aumento de la productividad.